Protestante grita que la confesión es una invención católica. Padre Luis lo refuta con 3 versículos. El grito resonó por el auditorio como un rayo cortando la tormenta. La confesión es una invención católica. Más de 500 personas contuvieron el aliento. Las cámaras temblaron. El silencio que siguió era el tipo que antecede a los terremotos. En el escenario del Centro de Convenciones de Caracas, 2 hombres se miraban fijamente. Entre ellos, una mesa con 2 Biblias abiertas y micrófonos que en segundos se convertirían en armas de una batalla que nadie esperaba. Lo que sucedió en los siguientes 20 minutos dejaría Internet en llamas durante semanas. El pastor Eduardo Vázquez tenía certeza absoluta. Había estudiado durante meses, memorizado cada versículo que probaba su punto, planeado cada ataque que derribaría siglos de tradición católica. Sus ojos brillaban con la confianza de quien creía haber descubierto la verdad que la Iglesia había ocultado durante 2000 años. Del otro lado, el padre Luis Toro permanecía inmóvil, tranquilo, casi indiferente, como si ya supiera exactamente lo que estaba por venir. La moderadora, una periodista veterana, intentaba controlar el caos que se estaba formando en el auditorio. Católicos de un lado, protestantes del otro, todos gritando, todos esperando sangre. Orden, mantengamos la civilidad. Pero la civilidad era lo último que quedaba en ese lugar. Eduardo Vázquez no era un adversario cualquiera. Ex católico convertido, había dedicado años de su vida a liberar a otros de la prisión romana. Su iglesia crecía exponencialmente. Sus seguidores lo veneraban como un profeta moderno. Sus debates anteriores contra sacerdotes católicos se habían vuelto virales, acumulando millones de visualizaciones. Nunca había perdido, hasta hoy. El pastor se levantó, ajustó el micrófono y comenzó su ataque con la precisión de un cirujano. Queridos hermanos, estamos aquí para exponer uno de los fraudes más grandes de la historia del cristianismo. Durante siglos, la Iglesia Católica ha usado la confesión para manipular conciencias, controlar fieles y enriquecerse a costa del miedo y la culpa. Los aplausos explotaron desde la mitad del auditorio. La otra mitad abucheó con fuerza. El ambiente se estaba volviendo incendiario. La Biblia es clara, continuó Vázquez, alzando su Biblia como una espada. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. No necesitamos sacerdotes. No necesitamos confesar nuestros pecados a hombres falibles. La multitud protestante rugió de aprobación. Gritos de «Amén» resonaban como bombas explotando. Eduardo apenas estaba comenzando. ¿Dónde está la confesión en el Nuevo Testamento? ¿Dónde ordenó Jesús que confesáramos a sacerdotes? En ningún lugar, porque es una invención, una mentira creada en el siglo IV para dar poder al clero. Cada palabra era una daga dirigida al corazón de la doctrina católica. El pastor conocía los puntos débiles. Sabía exactamente dónde atacar. Del otro lado del escenario, el padre Luis Toro no se movió ni un centímetro. Sus ojos permanecían fijos en la Biblia frente a él, como si estuviera en profunda oración, o como si estuviera preparando algo devastador. La periodista intentó interrumpir. «Pastor Vázquez, su tiempo». «Un momento», la interrumpió él, sintiendo que tenía la victoria al alcance. «Quiero que todos aquí entiendan algo muy simple. La confesión sacramental no existe en la Biblia. Punto final. Desafío al Padre a mostrarme un solo versículo que demuestre lo contrario». El auditorio explotó. Católicos y protestantes se gritaban unos a otros. Algunas personas se levantaron de sus asientos. La seguridad comenzó a movilizarse. El pastor Vázquez sonrió. Había plantado la semilla perfecta. Sabía que el padre tendría que recurrir a la tradición, a los escritos de los padres de la Iglesia, a argumentos filosóficos complejos. Exactamente lo que quería. Sería fácil demostrar que todo aquello era invención humana. La moderadora golpeó el martillo. «Padre Luis Toro, usted tiene 5 minutos para responder». El padre se levantó lentamente. Tomó su Biblia. Hojeó algunas páginas con la tranquilidad de quien tiene todo el tiempo del mundo. El silencio era ahora absoluto. Incluso los manifestantes más exaltados dejaron de gritar. Algo en la postura del padre sugería que lo que estaba por venir cambiaría todo. Luis Toro miró directamente a Eduardo Vázquez, luego a la audiencia, después a las cámaras que transmitían en vivo a decenas de países. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero cargada de una autoridad que hizo que todo el auditorio se inclinara hacia adelante. «Pastor Vázquez, usted pidió un versículo que pruebe la confesión sacramental. Le voy a dar 3, y cuando termine, usted no tendrá cómo escapar». El pastor sintió un escalofrío subir por su espina dorsal. Algo en el tono del padre lo perturbó.
Era demasiada confianza, demasiada calma. Primer versículo, continuó el padre. Juan capítulo 20, versículos 22 y 23. El padre leyó pausadamente. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengáis, les serán retenidos. Un murmullo recorrió el auditorio. Algunos protestantes fruncieron el ceño. Ese versículo sonaba familiar, pero peligroso. El pastor Vázquez sintió el primer golpe, pero rápidamente se recompuso. Eso se refiere al perdón general. Jesús estaba hablando con todos los discípulos sobre evangelización. El padre sonrió por primera vez. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pastor, voy a hacer una pregunta muy simple. Si ese poder era para todos los cristianos, ¿por qué Jesús usó el verbo en futuro? ¿Por qué no dijo, los pecados ya están perdonados, sino les serán perdonados? La diferencia implica una acción específica, un momento específico, una autoridad específica. Silencio. El pastor abrió la boca para responder, pero el padre continuó. Segundo versículo. Santiago capítulo 5 versículo 16. Confesaos vuestras culpas unos a otros y orad unos por otros para que seáis curados. Ahora la incomodidad en el lado protestante era visible. Algunos comenzaron a susurrar entre sí. ¡Espere!, gritó Vázquez. Ese versículo habla de confesión mutua, no de confesión a sacerdotes. Ah, pastor, respondió el padre con una calma aún más perturbadora. ¿Entonces usted admite que la confesión sí existe en la Biblia? Hace poco dijo que no existía en ningún lugar. La primera grieta en la armadura del pastor estaba hecha. Había caído en una contradicción básica. El padre continuó implacable. Pero vamos al tercer versículo, que va a cerrar esta discusión de una vez por todas. El auditorio estaba en suspenso absoluto. Incluso los críticos más fervientes del catolicismo se inclinaron hacia adelante, curiosos. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Que los hombres nos consideren como ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El pastor Vázquez parpadeó. No veía a dónde conduciría aquello. El padre explicó. Pablo se identifica como administrador de los misterios de Dios. Pastor, ¿qué son los misterios de Dios en el contexto de la iglesia primitiva? Silencio. Son los sacramentos. ¿Y cuál es el principal misterio relacionado con el perdón de los pecados? La confesión sacramental. Pablo está reclamando autoridad específica sobre los sacramentos. Autoridad que Jesús dio únicamente a los apóstoles y sus sucesores. El pastor Vázquez sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. En 3 versículos simples, toda su argumentación había sido pulverizada, pero él no era conocido por rendirse fácilmente. Eso es interpretación. Usted está torciendo las escrituras. El padre cerró su Biblia tranquilamente. Pastor, durante años usted ha dicho que la confesión es invención católica. Ahora que le he mostrado 3 versículos bíblicos que claramente la fundamentan, ¿su única defensa es decir que estoy torciendo la escritura? Si los versículos no dicen lo que afirmo, entonces explíqueme qué significan. Por primera vez en su carrera, Eduardo Vázquez no tenía respuesta. Lo que sucedió en los minutos siguientes transformaría ese debate en el más visto de la historia de la apologética latina. Pero también revelaría algo sobre el pastor Vázquez que nadie esperaba. Algo que cambiaría no solo el rumbo del debate, sino la vida de cientos de personas presentes en ese auditorio, incluyendo la del propio pastor. Porque a veces la verdad llega de forma tan inesperada que incluso aquellos que pasaron años huyendo de ella ya no pueden escapar. Y cuando eso sucede, el mundo entero observa. En el silencio que siguió, una pregunta flotaba en el aire como humo después de una explosión. ¿Sería posible que un hombre que dedicó años de su vida a combatir algo estuviera equivocado? La respuesta vendría pronto. Y sería más impactante de lo que cualquiera podría imaginar. El pastor Eduardo Vázquez se quedó inmóvil durante largos segundos. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando desesperadamente una salida. Había memorizado cientos de objeciones protestantes contra el catolicismo, pero ninguna le servía ahora. Los 3 versículos del padre Luis eran como 3 clavos perfectamente colocados en el ataúd de su argumento principal. El auditorio comenzaba a moverse nerviosamente. Algunos protestantes intercambiaban miradas preocupadas. Los católicos permanecían en silencio, pero sus rostros mostraban una mezcla de asombro y esperanza. Las cámaras captaban cada expresión, cada gesto, cada momento de tensión que se extendía como una cuerda a punto de romperse. La periodista moderadora sintió que debía intervenir antes de que el silencio se volviera insoportable. Pastor Vázquez,
¿Tiene alguna respuesta a los versículos presentados por el padre Toro? Eduardo parpadeó varias veces, como alguien que despierta de un sueño profundo. Su orgullo le impedía admitir que había sido superado, pero su intelecto le decía que estaba en terreno peligroso. Decidió cambiar de estrategia. Por supuesto que tengo respuesta. Lo que el padre está haciendo es exactamente lo que criticamos: tomar versículos fuera de contexto para justificar tradiciones humanas. El padre Luis levantó una ceja, pero no interrumpió. El versículo de Juan, continuó Vázquez con renovada energía, se refiere al poder de predicar el evangelio. Cuando los apóstoles predicaban, los pecados eran perdonados a través de la fe en Cristo. No hay nada ahí sobre confesar pecados específicos a un sacerdote. Un murmullo de aprobación se alzó desde el sector protestante. Eduardo sintió que recuperaba terreno. Y el versículo de Santiago habla claramente de confesión mutua entre hermanos, no de un sacramento formal administrado por un clero especial. Más aplausos. El pastor comenzaba a sentirse cómodo nuevamente. Pero el padre Luis Toro había permanecido en silencio por una razón. Cuando finalmente habló, su voz cortó el aire como una navaja. Pastor Vázquez, ¿me permite hacer una pregunta muy directa? Por supuesto. ¿Usted cree que Jesucristo fue Dios? La pregunta cayó como una bomba. Todos en el auditorio se preguntaron qué tenía que ver la divinidad de Cristo con la confesión. Por supuesto que sí, respondió Eduardo, casi ofendido por la pregunta. Perfecto. Entonces, ¿está de acuerdo en que las palabras de Jesús en Juan 20 tienen autoridad divina, correcto? Absolutamente. Excelente. Ahora, pastor, si yo le dijera: a quien tú perdones las deudas, le serán perdonadas; a quien se las retengas, le serán retenidas, ¿usted entendería que le estoy dando poder específico para tomar decisiones sobre el perdón de deudas? Eduardo vaciló. Veía la trampa, pero no podía negarle lógica básica. Bueno, sí, pero... No hay pero, pastor. Las palabras son claras. Jesús les dio a los apóstoles poder específico para perdonar o retener pecados. No dijo: prediquen y los pecados serán perdonados automáticamente. Dijo específicamente: a quienes perdonen, a quienes retengan. Eso implica discernimiento, decisión, autoridad personal. El silencio era ensordecedor. El pastor sentía que cada palabra del padre era una estocada certera. Pero Luis Toro no había terminado. Ahora, respecto al versículo de Santiago, usted dice que se refiere a confesión mutua. Pregunto, ¿por qué Santiago no dijo: confesaos vuestros pecados unos a otros? ¿Por qué usó específicamente la palabra culpas? No veo la diferencia. La diferencia es crucial, pastor. Los pecados son las acciones. Las culpas son la responsabilidad. Santiago está hablando de un proceso formal donde se reconoce responsabilidad específica. Y fíjese en algo más. Dice: para que seáis curados. ¿Curados de qué? Del daño espiritual causado por el pecado. Eso es exactamente lo que hace la confesión sacramental. Eduardo Vázquez sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Cada argumento que intentaba construir se desmoronaba antes de que pudiera completarlo. El padre Luis abrió nuevamente su Biblia. Pero pastor, ya que le gustan los contextos, vamos a ver el contexto completo del versículo de 1 Corintios que cité. Leyó pausadamente: que los hombres nos consideren como ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Levantó la vista. Pablo no solo reclama ser administrador de los misterios de Dios, sino que dice que debe ser hallado fiel en esa administración. ¿Administración de qué, pastor? ¿Del poder de predicar solamente? No, de los sacramentos. Y específicamente menciona que otros deben considerarlos así. ¿Por qué necesitarían otros reconocer esa autoridad si todos los cristianos tuvieran el mismo poder? La argumentación era implacable. Cada versículo que el pastor había intentado explicar de manera general, el padre lo particularizaba con precisión quirúrgica. Eduardo Vázquez se dio cuenta de que estaba perdiendo no solo el debate, sino la credibilidad frente a sus propios seguidores. Algunos de ellos lo miraban con confusión, como si estuvieran viendo a su héroe desmoronarse en tiempo real. Decidió hacer un último intento desesperado. Pero padre, usted está ignorando siglos de corrupción. La confesión se convirtió en un instrumento de control. Los sacerdotes vendían perdones. Eso prueba que no viene de Dios. Por primera vez en todo el debate, el padre Luis sonrió genuinamente. Ah, pastor, ahora está cambiando el argumento. Primero dijo que la confesión no existía en la Biblia. Le demostré que sí existe. Ahora dice que el problema es la corrupción. El padre se acercó un paso hacia el pastor. Pero dígame algo.
¿El hecho de que algunos pastores prediquen herejías significa que la predicación no viene de Dios? ¿El hecho de que algunos evangelistas roben dinero significa que el evangelismo es falso? ¿El hecho de que algunos cristianos pequen significa que el cristianismo es una mentira? Eduardo no pudo responder. La corrupción de algo bueno no niega la bondad de la cosa en sí misma, niega únicamente la corrupción. Si un médico mata a un paciente por negligencia, ¿eso significa que la medicina es mala? Por supuesto que no. El auditorio estaba completamente silencioso. Incluso los partidarios más fervientes del pastor Vázquez parecían estar reconsiderando sus posiciones. Pero lo que nadie esperaba era lo que Eduardo Vázquez haría a continuación. El pastor, que durante toda su carrera había sido conocido por su combatividad y su negativa a ceder terreno, hizo algo que sorprendió hasta al propio padre Luis. Se sentó lentamente en su silla. Puso sus manos sobre la mesa. Miró su Biblia durante largos segundos. Y cuando levantó la vista, sus ojos tenían una expresión que nadie había visto antes. «Padre Luis», dijo con una voz apenas audible por el micrófono. ¿Podría explicarme esos versículos una vez más? Un murmullo de shock recorrió todo el auditorio. Los protestantes no podían creer lo que estaban escuchando. Los católicos tampoco. Las cámaras enfocaron inmediatamente el rostro del pastor, captando cada matiz de una expresión que parecía mezclar confusión, curiosidad y algo que se parecía peligrosamente a la humildad. La moderadora estaba tan sorprendida que olvidó hablar. El padre Luis miró al pastor durante varios segundos, como si estuviera evaluando si la pregunta era genuina o una nueva táctica de debate. Finalmente asintió. «Por supuesto, pastor, pero antes, ¿puedo preguntarle por qué quiere que se los repita?» Eduardo Vázquez tragó saliva. La respuesta que dio cambiaría no solo el rumbo del debate, sino su vida entera. ¿Por qué? Porque durante todos estos años, nunca nadie me había explicado esos versículos de esa manera. Y si estoy equivocado, necesito saberlo. El auditorio explotó. Protestantes gritando «traidor» y católicos gritando «aleluya» al mismo tiempo. La confusión era total. La moderadora intentaba desesperadamente restaurar el orden. Pero en medio del caos, algo extraordinario estaba sucediendo en el escenario. Dos hombres que habían comenzado como enemigos doctrinales estaban comenzando a tener una conversación real. No un debate, una conversación. Y eso, como descubrirían todos los presentes, era mucho más peligroso que cualquier debate, porque en las conversaciones reales, la verdad tiene una manera de emerger que ninguna preparación puede controlar. Eduardo Vázquez estaba a punto de descubrir que toda su vida había estado construida sobre una mentira, y el mundo entero iba a ser testigo de esa revelación. El padre Luis esperó a que el tumulto disminuyera antes de responder. La moderadora finalmente logró restaurar algo parecido al orden, aunque la tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. «Pastor Vázquez», comenzó el padre con una voz sorprendentemente gentil, «voy a explicarle no solo los versículos, sino el contexto histórico que los rodea, porque hay algo que usted debe entender. La confesión sacramental no fue inventada en el siglo IV. Esa es una de las mentiras más grandes que el protestantismo ha perpetuado». Eduardo se inclinó hacia adelante. Por primera vez en años no estaba planeando su siguiente ataque. Simplemente estaba escuchando. Comenzamos con Juan 20. Cuando Jesús aparece a los discípulos después de la resurrección, no les dice palabras casuales. Cada palabra de Cristo resucitado tiene peso teológico máximo. Les da el Espíritu Santo específicamente para perdonar y retener pecados. ¿Por qué necesitarían el Espíritu Santo para predicar el Evangelio general? Ya lo tenían para eso. No, pastor. Este es un poder específico, único, que requiere discernimiento sobrenatural. El auditorio estaba en completo silencio. Incluso los críticos más duros escuchaban con atención. Ahora el detalle que cambia todo. Jesús usa una construcción gramatical muy específica en griego. No dice, si perdonan, serán perdonados. Dice, a quienes perdonen, les habrán sido perdonados. El tiempo perfecto indica que el perdón en el cielo corresponde exactamente al perdón dado en la tierra. Es una correspondencia 1 a 1, pastor. No automática, sino específica. Eduardo sentía que algo se movía en su interior. Una incomodidad que no había experimentado en décadas de ministerio. Segundo, continuó el padre. Santiago 5, 16. Aquí hay algo que pocos notan. Santiago no está hablando a una audiencia general. Está escribiendo a las 12 tribus dispersas, es decir, a comunidades cristianas organizadas con liderazgo establecido. Cuando dice, confesaos las culpas unos a otros, el contexto inmediato habla de ancianos que oran por los enfermos con aceite. ¿Ve el patrón, pastor?
Autoridad específica, ritual específico, resultado específico. El pastor Vázquez parpadeó. Nunca había notado esa conexión. Pero aquí viene lo que lo va a impactar, dijo el padre abriendo su Biblia en otra página. ¿Sabe usted qué escribieron los discípulos inmediatos de los apóstoles sobre la confesión? Eduardo negó con la cabeza. La Didache, escrita entre los años 60 y 80 después de Cristo, dice textualmente: en la iglesia confesarás tus transgresiones. Pastor, estamos hablando de un documento que algunos de los apóstoles todavía estaban vivos cuando se escribió. Un murmullo recorrió el auditorio. Incluso los protestantes más educados parecían sorprendidos. Clemente de Roma, discípulo directo de Pedro, escribió sobre la confesión sacramental. Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan el Evangelista, igual. ¿Estos hombres que conocieron personalmente a los apóstoles estaban inventando tradiciones? Eduardo sintió como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. Todo lo que había creído, todo lo que había enseñado, se tambaleaba. Pastor, dijo el padre Luis con una suavidad que contrastaba con la demolición intelectual que acababa de realizar. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que leyó a los padres de la iglesia del primer siglo? Eduardo vaciló. La respuesta era vergonzosa. Nunca. Su formación protestante había saltado directamente de los apóstoles a la Reforma, como si 1500 años de cristianismo no hubieran existido. Nunca, admitió finalmente. Ah, dijo el padre sin un ápice de triunfalismo. Entonces usted ha estado combatiendo algo que nunca investigó realmente. Esas palabras cayeron sobre Eduardo como un martillo. Durante años había atacado doctrinas católicas basándose únicamente en lo que otros protestantes habían dicho sobre ellas. Nunca había ido a las fuentes primarias. Pero pastor, continuó el padre Luis, hay algo más importante que los versículos y la historia. Hay una pregunta que debe hacerse. ¿Por qué Jesús establecería una iglesia si iba a dejar que cada persona interpretara la Biblia por sí misma? Eduardo abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía una respuesta sólida. Piénselo, insistió el padre. Usted mismo ha visto las consecuencias de la interpretación privada. ¿Cuántas denominaciones protestantes existen? ¿30,000? ¿40,000? Todas diciendo que el Espíritu Santo las guía, pero todas llegando a conclusiones diferentes sobre doctrinas básicas. El golpe era devastador porque era cierto. Eduardo había visto iglesias dividirse por interpretaciones diferentes del mismo versículo. La Iglesia Católica ha mantenido la misma doctrina sobre la confesión durante 2000 años. Desde los apóstoles hasta hoy. ¿No le parece que esa consistencia dice algo? En ese momento algo se quebró dentro de Eduardo Vázquez. No su orgullo solamente, su cosmovisión entera. Padre, dijo con voz temblorosa, si lo que usted dice es cierto, entonces yo he estado equivocado durante toda mi vida. El silencio que siguió era el tipo que ocurre antes de que el mundo cambie para siempre. Y no solo equivocado, continuó Eduardo, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, sino que he llevado a miles de personas por el camino equivocado. La vulnerabilidad del pastor era tan inesperada, tan genuina, que incluso sus críticos más duros sintieron compasión por él. El padre Luis se levantó de su silla y caminó hacia Eduardo. El gesto era arriesgado. Podría ser interpretado como triunfalismo. Pero cuando habló, sus palabras revelaron su verdadero corazón. Pastor Vázquez, todos estamos en un camino hacia la verdad. El error no es pecado cuando es honesto. El pecado está en negarse a buscar la verdad cuando se presenta la oportunidad. Eduardo levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, pero había algo en ellos que no había estado allí antes. Esperanza. ¿Qué debería hacer? La pregunta flotó en el aire como una oración desesperada. El padre Luis sonrió. No la sonrisa de alguien que había ganado un debate, sino la sonrisa de alguien que había visto un alma encontrar su camino a casa. Pastor, lo que debería hacer es lo que cualquier persona honesta haría cuando descubre que podría estar equivocada. Investigar, leer, orar. Y estar dispuesto a seguir la verdad donde quiera que lo lleve. Eduardo asintió lentamente. Luego hizo algo que nadie esperaba. Se levantó de su silla, caminó hacia el padre Luis y le extendió la mano. Padre, ¿estaría dispuesto a enseñarme? El auditorio explotó nuevamente, pero esta vez no era caos, era asombro. Puro asombro ante algo que nadie había visto jamás. Un pastor protestante pidiendo a un sacerdote católico que le enseñara. Cuando el padre Luis tomó la mano del pastor, no solo estaba aceptando enseñar a un hombre, estaba presenciando el comienzo de algo que cambiaría miles de vidas.
porque lo que Eduardo Vázquez no sabía era que había otros pastores protestantes viendo la transmisión en vivo, pastores que habían tenido las mismas dudas que él, pero que nunca habían tenido el valor de expresarlas. Lo que acababa de suceder en ese escenario no era solo la conversión de un hombre, era el comienzo de un despertar que se extendería mucho más allá de las paredes de ese auditorio, mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Y todo había comenzado con 3 versículos simples y la humildad de un hombre para admitir que podría estar equivocado. La verdad, como siempre, había encontrado su camino, y una vez que la verdad comienza a moverse, nada puede detenerla. Lo que nadie sabía era que en ese momento, en una pequeña iglesia protestante de Maracaibo, el pastor Miguel Herrera había dejado caer su taza de café. La transmisión en vivo del debate llegaba a su computadora con 3 minutos de retraso, pero lo que acababa de presenciar lo había dejado paralizado. Eduardo Vázquez, el mismo hombre que él había venerado como mentor, el mismo que le había enseñado a destruir los argumentos católicos, acababa de pedirle a un sacerdote que le enseñara. Miguel se levantó de su escritorio con las piernas temblorosas. Su esposa, Carmen, entró en ese momento con una bandeja de galletas para acompañar su estudio nocturno. ¿Qué pasa, amor? Estás pálido. Miguel señaló la pantalla sin poder articular palabra. En la transmisión, el padre Luis y Eduardo seguían conversando, rodeados por un auditorio que no sabía si aplaudir o gritar. Carmen se acercó y vio la imagen. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Es Eduardo Vázquez? Sí. ¿Y acaba de...? Sí. Mientras tanto, en Caracas, el auditorio había logrado cierta calma después de los minutos más dramáticos en la historia de los debates religiosos televisados. La moderadora, que había perdido completamente el control del programa, decidió improvisar. Padre Luis, Pastor Vázquez, creo que todos necesitamos un momento para procesar lo que acabamos de presenciar. ¿Podrían explicarnos qué significa esto para sus respectivas congregaciones? El padre Luis mantuvo su serenidad característica. Lo que significa es que la verdad no tiene colores denominacionales. Cuando un hombre busca honestamente a Dios, Dios siempre responde. El pastor Vázquez ha demostrado una humildad extraordinaria al estar dispuesto a cuestionar sus propias creencias cuando se presentó evidencia contraria. Eduardo, que todavía procesaba la magnitud de lo que había hecho, asintió lentamente. Durante años prediqué contra la Iglesia Católica basándome en lo que otros me habían enseñado. Nunca investigué por mí mismo. Eso fue irresponsable de mi parte. Su voz se quebró ligeramente. Y ahora me doy cuenta de que pude haber alejado a personas de la verdad por mi ignorancia. En una casa en Bogotá, la doctora Patricia Morales, una católica que había dejado de ir a misa por las críticas constantes de su esposo protestante, se levantó del sofá donde había estado viendo el debate. ¿Viste eso, Carlos? Su esposo, que había estado scrolleando en su teléfono durante la transmisión, levantó la vista con cara de confusión. ¿Ver qué? El pastor acaba de admitir que estaba equivocado sobre la confesión. Carlos frunció el ceño y puso atención a la pantalla por primera vez en la noche. De vuelta en el estudio, el padre Luis continuaba. Pastor Vázquez, hay algo que quiero que entienda. El hecho de que esté dispuesto a reconsiderar sus posiciones no lo convierte en un traidor a su fe. Lo convierte en un buscador genuino de la verdad. Y eso es exactamente lo que Cristo quiere de todos nosotros. Eduardo respiró profundamente. Padre, tengo que confesar algo. Durante todos estos años combatiendo el catolicismo, siempre hubo una voz pequeña en mi interior que me decía que algo no estaba bien, especialmente cuando veía la devoción genuina de algunos católicos que conocía. Pero la ignoré porque mi carrera, mi reputación, todo estaba construido sobre ser el experto que refutaba a Roma. El silencio en el auditorio era absoluto. La vulnerabilidad del pastor era tan cruda, tan real, que incluso sus críticos más duros se sintieron conmovidos. Hay una pregunta que me ha perseguido durante años, continuó Eduardo. Si la Iglesia Católica realmente fuera la ramera de Babilonia como yo predicaba, ¿por qué produce tantos santos? ¿Por qué veo más caridad genuina en hospitales católicos que en muchas iglesias protestantes? ¿Por qué los misioneros católicos han ido a lugares donde ningún protestante se atreve? El padre Luis sonrió con tristeza. Pastor, esas preguntas venían del Espíritu Santo. Él estaba tratando de guiarlo hacia la verdad, pero el orgullo y el miedo lo mantuvieron alejado. En una sala de estar en México City, el pastor Fernando Aguirre apagó la televisión con manos temblorosas. Su esposa, sentada a su lado, lo miraba con preocupación. «Fernando, ¿estás bien?» «No», respondió él honestamente. «No estoy bien». Se levantó y caminó hacia su estudio. En los estantes había decenas de libros anticatólicos que había coleccionado durante sus 20 años de ministerio. De repente todos le parecían
irrelevantes. En Caracas, la conversación había tomado un giro aún más profundo. El padre Luis había sacado un libro pequeño de su bolsillo. «Pastor, ¿me permite leerle algo?» Eduardo asintió. Esto es de San Agustín, escrito en el año 400 después de Cristo. Nadie puede ser curado si no confiesa su herida. Pastor, la confesión no es control, es sanación. Eduardo cerró los ojos. Las palabras resonaron en su alma como una campana. Durante toda mi vida, murmuró, he llevado culpas que nunca pude resolver completamente. Siempre me dijeron que bastaba con confesar a Dios directamente, pero nunca sentí esa paz completa que otros describían. ¿Sabe por qué, pastor? No, porque Dios quiso darnos más que perdón silencioso. Quiso darnos perdón audible, tangible, personal. Quiso que escucháramos con nuestros oídos las palabras, tus pecados son perdonados, pronunciadas por otro ser humano en su nombre. Eduardo abrió los ojos. Había lágrimas corriendo por sus mejillas. Es hermoso. En una pequeña iglesia en San Salvador, el pastor Raúl Méndez estaba reunido con los líderes de su congregación para planificar la campaña anticatólica del mes siguiente. La transmisión del debate sonaba de fondo en una radio vieja. De repente, uno de los líderes pidió silencio. «Acabé de escuchar que Eduardo Vázquez se retractó». Raúl subió el volumen. Lo que escuchó lo dejó sin palabras. La voz de Eduardo llegaba clara por la radio. Hermanos que me están escuchando, especialmente ustedes que han seguido mi ministerio durante años, tengo que decirles algo que va a ser difícil de escuchar. Me equivoqué gravemente en mi entendimiento de la Iglesia Católica. En el estudio de Caracas, las cámaras captaban cada expresión del rostro de Eduardo mientras continuaba. Durante años les enseñé que la confesión sacramental era una invención humana. Les mentí. No porque quisiera engañarlos, sino porque yo mismo había sido engañado. La confesión está claramente en la Biblia, está claramente en la historia de la iglesia primitiva, y está claramente en la lógica del amor de Dios por nosotros. La moderadora intercambió miradas con su equipo técnico. Sabía que estaba presenciando televisión histórica. En toda Latinoamérica, pastores protestantes apagaban televisores y radios con expresiones de shock, algunos con ira, otros con curiosidad. Pero todos sabían que algo fundamental había cambiado. El padre Luis aprovechó el momento. Pastor Vázquez, hay algo más que quiero compartir con usted y con todos los que nos escuchan. La confesión no es solo sobre admitir pecados, es sobre restaurar la relación no solo con Dios, sino con la comunidad de fe. Eduardo se inclinó hacia adelante, fascinado. Explíqueme. Cuando pecamos, no solo ofendemos a Dios, herimos el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. La confesión sacramental restaura ambas relaciones. Es profundamente comunitaria, aunque se realice en privado. Nunca había pensado en eso. Y hay más. La confesión nos da algo que la oración privada no puede darnos: certeza absoluta del perdón. Cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo, no está expresando una esperanza o un deseo. Está pronunciando una realidad divina. Eduardo se quedó en silencio durante largos momentos. Finalmente habló. Padre, tengo que hacer una pregunta muy personal. Adelante. ¿Estaría dispuesto a escuchar mi confesión? El auditorio entero contuvo el aliento. La pregunta era tan inesperada, tan íntima, que muchos se sintieron como intrusos observando algo sagrado. El padre Luis miró al pastor con infinita compasión. Pastor, sería un honor. Pero no aquí, no ahora. Cuando esté listo, cuando haya estudiado, cuando esté seguro de que es lo que realmente quiere. Eduardo asintió, pero luego dijo algo que nadie esperaba. Padre, hay algo que necesito confesar ahora, delante de todos. El padre levantó una mano. Pastor, no es necesario. Sí lo es, interrumpió Eduardo con voz firme. Durante años he calumniado a la Iglesia Católica desde púlpitos, en libros, en programas de radio. He llamado al Papa el Anticristo. He dicho que los católicos adoran ídolos. He sembrado odio y división en el cuerpo de Cristo. Sus lágrimas fluían libremente ahora. Y todo eso lo hice por ignorancia y orgullo. Así que aquí, delante de todas estas cámaras, delante de todos ustedes, pido perdón. Perdón a la Iglesia Católica. Perdón al Papa. Perdón a todos los católicos que herí con mis palabras. El silencio que siguió era sagrado. Incluso los protestantes más duros del auditorio se sintieron conmovidos por la sinceridad absoluta del arrepentimiento. En una casa en Guatemala City, una familia católica que había estado viendo el debate se arrodilló espontáneamente en su sala. En Lima, un grupo de seminaristas interrumpió su estudio para orar por el pastor que acababa de humillarse públicamente.
Pero en una oficina en Houston, Texas, algo muy diferente estaba sucediendo. El reverendo Thomas Mitchell, uno de los televangelistas protestantes más influyentes de América, acababa de colgar una llamada telefónica muy importante. Su rostro estaba rojo de ira. «Esto es un desastre», gritó a su equipo. Eduardo acaba de destruir 50 años de trabajo anticatólico en una sola noche. Su asistente principal, David Reynolds, intentó calmarlo. «Reverendo, es solo un pastor. La gente lo olvidará». «¿Solo un pastor?», rugió Mitchell. Eduardo Vázquez es el más respetado apologista anticatólico de habla hispana. Sus libros han vendido millones de copias. Si él se convierte, podríamos perder a toda Latinoamérica. Mitchell caminó hacia la ventana de su oficina del piso 20. Abajo, las luces de Houston brillaban como estrellas caídas. «David, necesito que hagas algunas llamadas. Tenemos que controlar este daño antes de que se extienda». «¿Qué tipo de llamadas?». Mitchell sonrió, pero no era una sonrisa amable. «El tipo que asegura que la carrera de Eduardo Vázquez termine esta misma noche». De vuelta en Caracas, algo hermoso estaba sucediendo. El padre Luis había comenzado a explicar otros aspectos de la fe católica que Eduardo había malentendido. No de manera triunfal, sino con la paciencia de un maestro que ama genuinamente a su estudiante. «Pastor, ¿me permite preguntarle algo sobre la Virgen María?». Eduardo se tensó ligeramente, pero asintió. «Adelante». Durante sus años de ministerio, ¿alguna vez leyó realmente lo que la Iglesia Católica enseña sobre María? ¿O solo leyó lo que otros protestantes decían que enseñábamos? Eduardo se ruborizó. Solo lo segundo. Pensé que sí. Pastor, nosotros no adoramos a María. Ese es otro malentendido. La veneramos como la Madre de nuestro Salvador y pedimos su intercesión, exactamente como usted pediría las oraciones de otros cristianos. Pero las estatuas, las imágenes, ¿son ídolos las fotografías de su familia en su hogar? No, por supuesto que no. ¿Por qué no? Porque no las adoro. Solo me recuerdan a las personas que amo. Exactamente. Las imágenes religiosas hacen lo mismo. Nos ayudan a enfocar nuestras oraciones y recordar a aquellos que nos precedieron en la fe. Eduardo se quedó callado, procesando. Cada explicación del padre Luis destruía otra muralla de malentendidos que había construido durante décadas. En su oficina en Houston, Thomas Mitchell había terminado sus llamadas. Sus contactos en las principales redes protestantes ya estaban trabajando. Para la mañana siguiente, Eduardo Vázquez sería presentado como un traidor, un hombre que había vendido su alma por dinero católico. Pero Mitchell no sabía que sus esfuerzos llegarían demasiado tarde. Porque en ese momento, en miles de hogares a través de Latinoamérica, pastores protestantes estaban abriendo sus Biblias para verificar los versículos que el padre Luis había citado. Y lo que estaban encontrando los estaba cambiando para siempre. La verdad, una vez liberada, es imposible de contener. Y Eduardo Vázquez acababa de abrir las compuertas. En Medellín, el pastor Andrés Ramírez había reunido de emergencia a los líderes de su mega iglesia. La transmisión del debate seguía proyectándose en la pantalla gigante del templo, pero el volumen estaba bajo mientras discutían en círculo. «Hermanos», dijo Andrés con voz tensa, «tenemos una crisis. Eduardo Vázquez no es cualquier pastor. Es el autor de Desenmascarando a Roma, el libro que todos usamos para entrenar a nuestros evangelistas». El líder de jóvenes, Carlos Mendoza, levantó la mano. «Pastor, ¿y si Eduardo tiene razón? ¿Y si realmente nos equivocamos?». Un silencio incómodo llenó el templo. Era la pregunta que todos estaban pensando, pero nadie se atrevía a hacer. Andrés se aclaró la garganta. «Carlos, no podemos dejarnos llevar por emociones. Eduardo obviamente está pasando por algún tipo de crisis». «¿Crisis?», interrumpió la hermana Elena, una mujer mayor que había sido católica antes de convertirse. «Pastor, yo escuché los versículos que citó el padre. Los he leído 1000 veces y nunca me había dado cuenta de lo que realmente dicen». Mientras tanto, en Caracas, el debate había tomado un giro aún más profundo. Eduardo había comenzado a hacer preguntas que revelaban la magnitud de su transformación interna. «Padre Luis», dijo con voz quebrada, «si la Iglesia Católica realmente es la Iglesia que Cristo fundó, ¿qué significa eso para los millones de protestantes sinceros? ¿Estamos todos condenados?». El padre sonrió con infinita compasión. «Pastor, la Iglesia Católica enseña que la salvación es posible fuera de sus límites visibles cuando hay ignorancia invencible. Dios conoce los corazones. Muchos protestantes aman genuinamente a Cristo y siguen su conciencia formada con sinceridad». Eduardo se relajó visiblemente. Eso me tranquiliza mucho. «Pero», continuó el padre con delicadeza,
Cuando alguien descubre la verdad sobre la iglesia que Cristo fundó, tiene la responsabilidad de seguir esa luz. La ignorancia sincera excusa, pero la ignorancia voluntaria no. Las palabras cayeron sobre Eduardo como agua sobre tierra sedienta. Por primera vez en décadas, todo tenía sentido perfecto. En Lima, Perú, la doctora Isabel Vega, una católica que había perdido la fe después de años de ataques protestantes en su universidad, se encontraba llorando frente a su televisor. Luis le dijo a su esposo, ¿escuchaste lo que dijo el pastor? Se disculpó por todo el daño que causó. Su esposo, que había dejado de ir a misa por presión de Isabel, la miró con sorpresa. ¿Estás pensando en...? Sí, susurró ella. Creo que quiero volver a casa. De vuelta en el estudio, Eduardo había comenzado a hacer la pregunta que cambiaría todo. Padre Luis, necesito saber algo. Si yo quisiera convertirme al catolicismo, ¿qué tendría que hacer? La pregunta electrificó el auditorio. Hasta ese momento muchos habían pensado que Eduardo simplemente estaba reconociendo errores intelectuales, pero esto era diferente. Esto era personal. El padre Luis se tomó un momento antes de responder. Pastor, la conversión no es solo un cambio de denominación, es un cambio de corazón. Tendría que estudiar el catecismo, entender plenamente lo que significa ser católico y estar seguro de que es lo que Dios quiere para usted. ¿Cuánto tiempo tomaría? Depende de usted. Algunos lo hacen en unos meses, otros toman años. Lo importante no es la velocidad, sino la sinceridad. Eduardo asintió pensativamente. Y mi ministerio, mi iglesia, todo lo que he construido. Pastor, dijo el padre con suavidad, ¿Jesús no les dijo a los pescadores que dejaran sus redes? A veces Dios nos pide sacrificar lo que hemos construido para ganar algo infinitamente más valioso. En su oficina en Houston, Thomas Mitchell recibía actualizaciones cada 5 minutos de sus contactos que monitoreaban la transmisión. Cada reporte era peor que el anterior. ¿Me está diciendo que está hablando de conversión?, rugió al teléfono. Sí, reverendo. Acaba de preguntarle al padre católico qué tendría que hacer para convertirse. Mitchell colgó violentamente. Se dirigió a su asistente. David, necesito que contactes a todos nuestros aliados en Venezuela. Es hora de jugar sucio. ¿Qué quiere decir? Eduardo tiene familia, tiene propiedades, tiene secretos. Todo el mundo los tiene. Encuentra la manera de detener esto antes de que destroce todo por lo que hemos trabajado. Pero mientras Mitchell planeaba sus ataques, algo hermoso estaba sucediendo en toda Latinoamérica. En churches protestantes de México a Argentina, pastores estaban teniendo conversaciones similares a las de Medellín. En Quito, Ecuador, el pastor Roberto Silva había llamado a su mentor, un veterano misionero estadounidense. Pastor Williams, dijo Roberto en inglés entrecortado, necesito consejo. Eduardo Vázquez. Ya sé, interrumpió Williams. Lo estamos viendo aquí también. Roberto, no te dejes engañar por trucos católicos. Eduardo está siendo manipulado. Pero los versículos que citó el padre, los versículos pueden ser torcidos para decir cualquier cosa. Mantente firme en la verdad protestante. Roberto colgó sintiéndose más confundido que antes. Las palabras de su mentor sonaban huecas comparadas con la honestidad cruda que había visto en Eduardo. En Caracas, la conversación había llegado a un punto crucial. La moderadora, consciente de que estaba presenciando historia, decidió hacer la pregunta que todos querían escuchar. Pastor Vázquez, después de todo lo que hemos discutido esta noche, ¿cuál es su posición actual respecto a la Iglesia Católica? Eduardo respiró profundamente. Sabía que sus próximas palabras cambiarían su vida para siempre. Mi posición es simple. Me equivoqué. Gravemente. Durante años ataqué a la Iglesia Católica basándome en malentendidos, prejuicios y desinformación. La confesión existe en la Biblia. La autoridad papal tiene fundamento bíblico. La veneración de María es bíblica. Las imágenes religiosas no son idolatría. Hizo una pausa, reuniendo valor para lo que vendría después. Y después de esta noche, no puedo continuar siendo pastor protestante con integridad. No puedo seguir predicando cosas que ahora sé que son falsas. El auditorio explotó. Algunos protestantes gritaban, ¡traidor!, mientras otros lloraban en silencio. Los católicos estaban divididos entre el júbilo y la compasión por un hombre que acababa de destruir su carrera por la verdad. El padre Luis se levantó y puso una mano en el hombro de Eduardo. Pastor, lo que acaba de hacer requiere un valor extraordinario. Muchos hombres prefieren vivir en mentiras cómodas que enfrentar verdades difíciles. Eduardo levantó la vista. Padre, tengo una última pregunta. Cuando me convierta al catolicismo, porque ahora sé que es inevitable,
¿Podré servir de alguna manera en la iglesia? El padre sonrió. Pastor, la iglesia siempre necesita hombres que conozcan tanto la verdad católica como los errores protestantes. Su experiencia será invaluable para ayudar a otros que estén en el mismo camino que usted. En ese momento, Eduardo sintió algo que no había experimentado en décadas. Paz completa. La ansiedad que había llevado durante años sobre sus dudas doctrinales simplemente desapareció. Entonces, dijo con voz firme, quiero anunciar oficialmente que comenzaré el proceso de conversión al catolicismo. Y pido a todos mis seguidores que no me sigan a mí, sino que sigan la verdad donde quiera que los lleve. El impacto de esas palabras se sintió inmediatamente. En toda Latinoamérica teléfonos comenzaron a sonar. Pastores llamaban a pastores. Líderes denominacionales entraban en pánico. Familias divididas por diferencias religiosas comenzaban conversaciones que no habían tenido en años. En México City, el pastor Fernando Aguirre, que había apagado su televisor horas antes, recibió una llamada de su hermano católico. Fernando, ¿viste el debate? Sí. ¿Y qué piensas? Fernando se quedó callado durante largos momentos. Pienso que necesito estudiar más antes de predicar otro sermón. En São Paulo, Brasil, una familia que había estado dividida durante décadas por conversiones religiosas, se reunió en la sala para hablar por primera vez en años sobre fe en lugar de pelear sobre ella. En Buenos Aires, Argentina, seminaristas católicos improvisaron una vigilia de oración por todos los protestantes que podrían estar cuestionando sus creencias esa noche. Pero en Houston, Thomas Mitchell había puesto en marcha una máquina de destrucción que trabajaría toda la noche. Para el amanecer, Eduardo Vázquez enfrentaría ataques que probarían si su conversión era genuina o si se quebraría bajo presión, porque Mitchell sabía algo que pocos entendían. Cuando alguien tan influyente como Eduardo cambia de bando, no solo cambia él, cambia el equilibrio de poder religioso de todo un continente. Y eso era algo que los poderes protestantes establecidos no podían permitir. La batalla por el alma de Eduardo había terminado. La guerra por el alma de Latinoamérica apenas comenzaba. Y Eduardo Vázquez, sin saberlo, acababa de convertirse en el objetivo más grande del fundamentalismo protestante. Lo que no sabía era que su conversión inspiraría a cientos de otros pastores a hacer preguntas que habían estado reprimiendo durante años. Y cuando esas preguntas empezaran a ser respondidas, el protestantismo en América Latina nunca volvería a ser el mismo. La verdad había encontrado su campeón más inesperado. Y ahora nada podría detenerla. 6 horas después del debate que había cambiado todo, Eduardo Vázquez despertó en su habitación de hotel en Caracas con 47 llamadas perdidas. Su teléfono no había parado de sonar desde las 3 de la madrugada. Números de Estados Unidos, México, Colombia, Argentina. Todos querían hablar con el hombre que había sacudido los cimientos del protestantismo latinoamericano en una sola noche. Eduardo se sentó en el borde de la cama, todavía procesando la magnitud de lo que había hecho. No se arrepentía, pero tampoco había anticipado la velocidad con que el mundo reaccionaría. Su asistente personal, María González, tocó suavemente la puerta. «Pastor, perdón, señor Vázquez, necesita ver las noticias». Eduardo encendió el televisor. Su rostro apareció inmediatamente en CNN en español, con un titular que le heló la sangre. «Pastor evangélico acusado de recibir millones del Vaticano para convertirse». ¿Qué diablos? Cambió de canal. Univisión. Eduardo Vázquez, conversión genuina o fraude millonario. Otro canal. Líderes evangélicos denuncian traición de pastor venezolano. María se acercó con expresión preocupada. Señor, empezó hace 2 horas. Alguien filtró documentos que supuestamente prueban que usted recibió dinero del Vaticano. También hay grabaciones. ¿Grabaciones de qué? De conversaciones privadas suyas que no suenan bien fuera de contexto. Eduardo sintió que el mundo se tambaleaba. En menos de 24 horas había pasado de ser el pastor anticatólico más respetado de Latinoamérica a ser acusado de traidor y mercenario. Su teléfono sonó. Era un número que reconoció inmediatamente. Su mentor, el reverendo estadounidense que lo había formado 3 décadas atrás. Robert. Eduardo. La voz del reverendo Robert Patterson sonaba fría como el hielo. Necesitamos hablar. Ahora. Mientras tanto, en Houston, Thomas Mitchell sonreía satisfecho mientras revisaba los reportes de sus subordinados. La operación había funcionado perfectamente. En pocas horas habían logrado filtrar documentos falsificados que probaban pagos del Vaticano, hacer circular grabaciones de Eduardo tomadas fuera de contexto, activar a todos sus aliados mediáticos para una campaña coordinada, presionar a las redes televisivas para cancelar futuras apariciones de Eduardo. «Excelente trabajo», le dijo a David Reynolds. «¿Qué dicen nuestros contactos en Venezuela? La iglesia de Eduardo está en caos.
La mitad de los líderes están pidiendo su renuncia inmediata. La otra mitad quiere escuchar su versión primero. Perfecto. ¿Y los otros pastores que estuvieron cuestionando anoche? Asustados. Nadie quiere terminar como Eduardo. Mitchell se recostó en su silla de cuero. Había visto demasiados movimientos reformistas en sus 40 años de ministerio. Sabía exactamente cómo detenerlos, destruir al líder antes de que el movimiento cobrara impulso. Pero lo que Mitchell no sabía era que en una pequeña oficina en Roma, el cardenal Giuseppe Marchetti acababa de colgar una llamada telefónica muy interesante. Su santidad le había dicho al Papa: «Tenemos una situación en Venezuela que requiere atención inmediata». En Caracas, Eduardo había acordado reunirse con su ex mentor en el lobby del hotel. Cuando bajó, encontró no solo a Robert Patterson, sino a 3 otros líderes protestantes que había conocido durante años. «Eduardo», dijo Patterson sin preámbulos, «tienes 24 horas para rectificar este desastre, o tu carrera ministerial terminará permanentemente». «¿De qué estás hablando?». Patterson sacó su tablet y le mostró los titulares. «Esto es de lo que hablo. Documentos que prueban que el Vaticano te pagó $2 millones para fingir tu conversión». Eduardo miró los documentos. Eran convincentes, profesionalmente falsificados, pero completamente fabricados. «Robert, esto es una mentira. Nunca he recibido un centavo de nadie por mi conversión. ¿Esperas que la gente te crea después de tu traición de anoche?». La palabra traición golpeó a Eduardo como una bofetada. Este hombre había sido como un padre para él durante décadas. «No fue traición, Robert. Fue honestidad. Descubrí que estaba equivocado y tuve el valor de admitirlo». «¿Valor?», se burló Patterson. ¿Valor es destruir la confianza de millones de protestantes? ¿Valor es dar munición a Roma para atacar la Reforma? Eduardo se dio cuenta de que la conversación era inútil. Estos hombres no estaban interesados en la verdad. Estaban interesados en proteger su poder. «Robert, durante 30 años me enseñaste a buscar la verdad sin importar las consecuencias. Eso es exactamente lo que hice anoche». «¿La verdad?», gruñó uno de los otros pastores. «Es que vendiste tu alma por dinero católico». Eduardo se levantó. «Caballeros, pueden creer lo que quieran, pero yo no voy a retractarme de algo que sé que es verdad». Mientras Eduardo se alejaba, Patterson le gritó: «Eduardo, si no rectificas antes de mañana, nos aseguraremos de que nunca vuelvas a predicar en ningún púlpito protestante». Eduardo se detuvo y se volteó. «Robert, después de anoche no quiero predicar en púlpitos protestantes. Quiero predicar la verdad completa, no medias verdades cómodas». En Roma, el cardenal Marchetti había convocado una reunión de emergencia con los principales apologistas católicos del mundo. La conversión pública de Eduardo Vázquez había creado una oportunidad histórica que no podían desperdiciar. «Caballeros», les dijo, «tenemos una ventana de 6 meses, quizás menos, antes de que los protestantes reorganicen sus defensas. Necesitamos una campaña coordinada de educación católica en toda Latinoamérica». El padre Luis Toro, que había viajado a Roma inmediatamente después del debate, levantó la mano. «Eminencia, Eduardo me pidió que le ayudara con su formación. Creo que deberíamos hacer más que eso. Deberíamos crear un programa específico para pastores protestantes que estén cuestionando». «Explíquese, padre». «Anoche Eduardo no fue el único pastor que tuvo dudas. Tengo reportes de docenas de pastores en toda Latinoamérica que están haciendo las mismas preguntas. Necesitamos estar preparados para recibirlos». En Venezuela, la iglesia de Eduardo estaba experimentando el caos que Mitchell había predicho. La congregación de 3,000 miembros estaba dividida en 3 grupos: los que apoyaban a su pastor, los que querían su renuncia inmediata, y los que simplemente estaban confundidos. El hermano Carlos, que había servido como diácono durante 15 años, había convocado una reunión de emergencia. «Hermanos, necesitamos decidir qué hacer. Los medios están diciendo que el pastor nos traicionó, pero yo lo conozco desde hace décadas. No es el tipo de hombre que vendería su alma por dinero». «Pero Carlos», protestó la hermana Rosa, «¿viste lo que dijo anoche? Defendió la confesión católica. Dijo que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia». «Sí», respondió Carlos calmadamente, «pero también viste cómo lo dijo, con lágrimas en los ojos, con quebrantamiento genuino. Ese no era un hombre que actuaba por dinero. Era un hombre que había descubierto algo que lo había impactado profundamente». El hermano Javier, un ingeniero que había sido católico antes de convertirse, se levantó. «Hermanos, anoche, después del debate, fui a casa y verifiqué todos los versículos que citó el padre Luis. Están ahí, claros como el agua.
Durante años hemos atacado doctrinas católicas sin realmente entender lo que enseñan. Un murmullo incómodo recorrió la sala. ¿Qué estás diciendo, Javier?, preguntó Rosa. Estoy diciendo que quizás el pastor Eduardo tuvo el valor de hacer algo que ninguno de nosotros hemos tenido. Admitir que podríamos estar equivocados. En México City, algo similar estaba sucediendo en la iglesia del pastor Fernando Aguirre. Después de una noche sin dormir estudiando los versículos que había escuchado en el debate, Fernando había llegado a una conclusión que lo aterrorizaba. «Carmen», le dijo a su esposa durante el desayuno, «creo que necesito tomar un tiempo sabático». «¿Por qué?». «Porque después de anoche ya no estoy seguro de lo que creo». Carmen puso su mano sobre la de su esposo. «Fernando, ¿estás pensando lo mismo que yo?». «¿Qué estás pensando?». «Que quizás Eduardo tuvo razón». En ese momento el teléfono de Fernando sonó. Era un número que no reconocía. «¿Pastor Aguirre?». «Sí». «Habla el padre Luis Toro». «Espero no molestarlo, pero tengo entendido que estuvo viendo el debate anoche». Fernando sintió que el corazón se le aceleraba. «Sí, padre, lo vi». «Pastor, he estado recibiendo llamadas de muchos pastores que tienen preguntas similares a las que tuvo Eduardo. Me preguntaba si le gustaría conversar». Fernando miró a su esposa, quien había escuchado la conversación. Ella asintió. «Sí, padre, creo que sí me gustaría». Mientras tanto, en Houston, Thomas Mitchell recibía reportes cada hora de la efectividad de su campaña de destrucción. Los números eran encouraging. Las menciones positivas de Eduardo en redes sociales habían caído un 80%. Las denominaciones protestantes estaban distanciándose públicamente de él. Varios de sus libros habían sido retirados de librerías cristianas. «Excelente», le dijo a David. «Eduardo está terminado. Ahora necesitamos asegurarnos de que ningún otro pastor se atreva a seguir su ejemplo». ¿Qué sugiere? Una campaña de vacunación. ¿Vacunación? Seminarios en toda Latinoamérica sobre cómo resistir la seducción católica. Vamos a inocular a nuestros pastores contra las mentiras que escucharon anoche. Pero lo que Mitchell no sabía era que su campaña estaba llegando demasiado tarde. El padre Luis ya había comenzado a recibir llamadas no solo de pastores individuales, sino de líderes denominacionales completos. En Guatemala, el obispo metodista había contactado discretamente al arzobispo católico local para una conversación privada sobre temas de interés mutuo. En Colombia, 3 pastores pentecostales habían formado un grupo de estudio secreto para examinar las doctrinas católicas que habían estado atacando. En Argentina, un seminario protestante había suspendido discretamente sus clases de apologética anticatólica mientras revisaban sus materiales a la luz del debate. La reacción en cadena que Eduardo había iniciado era imposible de detener. En Caracas, Eduardo enfrentaba la decisión más importante de su vida. Sus líderes denominacionales le habían dado un ultimátum: retractarse públicamente de sus declaraciones o ser expulsado formalmente del ministerio protestante. Su esposa, Elena, había llegado esa mañana desde Valencia después de ver las noticias. «Eduardo», le dijo mientras se sentaban en su habitación de hotel, «¿qué vamos a hacer?». «Elena, ¿tú crees que recibí dinero del Vaticano?». «Por supuesto que no. Te conozco mejor que nadie». «¿Y crees que estoy loco por considerar convertirme al catolicismo?». Elena se quedó callada por largo rato. «Eduardo, anoche te vi en televisión. Vi algo en tus ojos que no había visto en años. Paz. Gozo genuino. Como si finalmente hubieras encontrado algo que habías estado buscando sin saberlo». Eduardo tomó las manos de su esposa. «Elena, si me convierto, perdemos todo. La iglesia, la casa, el ministerio, los ingresos, la reputación. Todo. Eduardo, ¿recuerdas lo que nos dijiste a nuestros hijos cuando eran pequeños? Que siempre siguieran la verdad sin importar el costo». Eduardo sintió lágrimas en sus ojos. «¿Estás dispuesta a seguir esa verdad conmigo?». Elena sonrió. «Eduardo, he estado casada contigo durante 25 años. Te seguí cuando dejaste tu carrera de abogado para ser pastor. Te seguí cuando decidimos ser misioneros en África. Te seguí cuando comenzaste a escribir libros anticatólicos. Si la verdad te está llevando al catolicismo, te seguiré ahí también». En ese momento, Eduardo supo lo que tenía que hacer. Tomó su teléfono y marcó el número que el padre Luis le había dado la noche anterior. «Padre Luis, habla Eduardo. ¿Todavía está dispuesto a ayudarme con mi formación católica?». «Por supuesto, Eduardo». «¿Dónde quiere que nos encontremos?». «En Roma, padre. Quiero hacerlo bien. Quiero estudiar en el corazón de la Iglesia Católica». «Eduardo, ¿estás seguro? Las presiones van a ser enormes». «Padre, anoche descubrí la verdad. Hoy descubrí el costo de seguirla. Estoy dispuesto a pagar ese precio.
Lo que Eduardo no sabía era que su decisión de ir a Roma desataría una guerra mediática sin precedentes entre el protestantismo y el catolicismo. Lo que tampoco sabía era que su conversión inspiraría a más de 300 pastores protestantes a comenzar su propio proceso de investigación sobre la Iglesia Católica. Ni sabía que Thomas Mitchell había decidido que Eduardo Vázquez representaba una amenaza tan grande que estaba dispuesto a usar métodos que irían más allá de la propaganda. La batalla por el alma de Eduardo había terminado. La guerra por el alma de Latinoamérica estaba a punto de comenzar en serio. Y Eduardo Vázquez, sin saberlo, se había convertido en el símbolo de algo mucho más grande que su propia conversión. Se había convertido en la esperanza de millones de católicos y la pesadilla de los poderes protestantes establecidos. La verdad había encontrado su mártir voluntario. Y ahora el mundo entero observaría para ver si la verdad era realmente más poderosa que el dinero, la propaganda y el poder institucional. La respuesta cambiaría el rostro religioso de todo un continente, para siempre.